generalmente tendrá un ahuma. Entonces, discriminamos opción de descarga. Y lo otro, una línea de proceso que, como les decía, es una teoría que conecta dos equipos. Bajo esas categorías o funcionalidades, lo único que tenemos que hacer es establecer qué rango de velocidad nosotros debemos de utilizar. Y ustedes se dan cuenta, es un rango, no es que es una velocidad específica. Eso hace que a veces tenga cierta tolerancia en cuanto a los diámetros de las teorías, pero lo importante es que nos mantengamos en estos rangos. Les decía en la clase anterior, esto no es una optimización. No estoy optimizando el diámetro de una teoría, porque la optimización implica muchas fases, muchas etapas, mucha rigurosidad, muchas variables a manejar que posiblemente consuman mucho tiempo. Por eso lo más práctico y más fácil es que vayamos por el enfoque de velocidades recomendadas, que de alguna forma lo que asegura es que con estas velocidades yo tenga que caídas de presión que sean tolerables. ¿A nivel de qué? ¿A nivel de empresa? ¿A nivel? En la clase anterior rehicimos el problema, sobre todo desde la lógica de, con este rango de velocidades, encontrar qué teorías serían adecuadas. ¿Qué diámetro de teoría nos salió en la clase anterior? 50. 2 pulgadas. 50 milímetros. 54 milímetros, ¿no es cierto? Eso es aproximadamente 20 pulgadas. O 18 por ahí. Y claro, estábamos pasando de teorías que tenían, más lo recuerdo, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, a una teoría que necesita 25,4 milímetros de diámetro. Una diferencia bastante abismal, y eso lo pueden ver desde la lógica de velocidades. En el problema original las velocidades estaban en el orden de los 50 a 100 metros por segundo, y acá para este fluido necesitamos velocidades entre 1,5 y 2,0. Claro, más velocidad. Recuerden, las pérdidas por fisión es fanning L sobre D cuadrado sobre 2G. Si la velocidad es grande, eso que es grande al elevarle al cuadrado se va a hacer mucho más grande, y eso se traduce en mayores pérdidas por fisión. Entonces, dejo como actividad para que concluyan en sus casas, que rehagan el problema y ahora vean qué presión necesitan en el tanque 1 para que el problema funcione con esta nueva tubería en cuanto a su diámetro, que ya está técnicamente determinado. Ahora, si ustedes quieren empatar el problema con el concepto original, en donde estoy cambiando de diámetro, yo lo que haría es irme por el umbral inferior y luego por el umbral superior para calcular diámetros de tuberías. Porque recuerden, estamos trabajando con un rango de velocidades. ¿Sí? Y claro, eso hace que a veces yo tenga cierta holgura y pueda trabajar, no sé, mi método con tuberías desde 1/2 pulgada hasta 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque tengo este rango. Lo importante es que ustedes aseguren que el fluido se mueva en ese rango de velocidades. Por eso repito, no es única la solución, porque ventajosamente tenemos un rango de velocidades. Aquí les mencionaba, yo tengo que empatar con la parte normativa. Entonces, les decía, yo tengo que empatar con la parte normativa porque ¿sí? Las tuberías se caracterizan porque comercialmente, nominalmente, yo las identifico. ¿Sí? De forma un poco burlesca, les decía la clase anterior, un cálculo y voy a sacar un diámetro que tiene muchos decimales. ¿Y qué pasa? Que ustedes van a adquirir esa teoría y no existe. ¿Por qué? Porque están normalizados estos números. ¿Sí?
Hay muchos fabricantes, hay muchas empresas que hacen tuberías, y si hubiese esa libertad de que cada fabricante hiciese tuberías según su parecer, posiblemente existirían conflictos en cuanto a la compatibilidad entre las tuberías y eventualmente con lo que son accesorios. ¿Sí? Entonces, por eso también hay que trabajar mucho con la parte normativa y, como les decía, el diámetro nominal es lo que comercialmente existe o cómo ustedes identifican en las tuberías. Claro, por eso ustedes dicen, necesito que me venda un codo, necesito que me venda una válvula, y les dicen, pero ¿de qué tamaño? Un octavo, 2 pulgadas, 2,5, lo que fuese. Y eso asegura, ¿no es cierto?, que haya una correspondencia, o sean compatibles la tubería con el accesorio que ustedes van a comprar. Pero eso no significa que esa identificación sea una medida real de la tubería con la cual vayan a trabajar. Entonces existen muchas normativas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos trabajando con la ANSI B3610, existen normativas de ACTM, incluso a nivel local aquí en Ecuador me parece que también hay normativas INE, pero de alguna forma se corresponden con normativas internacionales. Las normativas van a diferir ¿en qué? En las unidades. La ANSI me parece que es una normativa europea, en donde trabajan con ¿qué? Con milímetros. Las ACTM son de Estados Unidos y tal vez ahí trabajen en lo que son pulgadas, ¿sí? Pero indistintamente siempre van a tener esto, diámetro nominal, cómo comercialmente identifican la tubería, pero aparte de ello, ¿sí? Hay esto que ustedes le ven acá, que es el schedule, que de alguna forma tiene que ver con ¿qué? Con el espesor de la tubería. Cuando ustedes manipulan fluidos, estos fluidos se mueven porque eventualmente tienen presión y siempre existe presión. Posiblemente en la ecuación de Bernoulli ustedes vean eso, P1 y P2. A veces trabajamos con tanques abiertos y el efecto presión no se ve, pero la presión está implícita. El fluido se mueve por la tubería y tiene presión. Sí, el fluido se mueve por la presión, perdón, por la tubería, por efecto de la presión, ¿qué pasa? Que va perdiendo presión. Consecuentemente, el fluido tiene presión. En muchos servicios, en muchos procesos, es mayor o menor la presión con la cual se manipula el fluido. Consecuentemente, ¿sí? Esa tubería deberá de tener la suficiente resistencia para que pueda soportar la presión de trabajo. Hay procesos que necesitan más presión, otros menos presión, y justamente el espesor de la tubería tiene que ver con la presión que podía soportar, porque de alguna forma también hay que pensar en aspectos de seguridad. No sería conveniente que por no especificar bien una tubería y no haya compatibilidad entre la presión de trabajo y el espesor sobre toda la tubería, y hay una explosión. Entonces, muchas de las veces se empata mucho lo que es el espesor de la tubería con la presión de trabajo. ¿Sí? Y esto también hay normativas, hay recomendaciones que les dice, no sé, si la presión de trabajo es superior a las, no sé, me invento, 40 bares, 50 bares, pues váyanse por cédula 80 y así sucesivamente. Porque repito, la cédula tiene que ver con el espesor del material. Si ustedes manipulan agua a presiones, no sé, digamos 5 atmósferas, 5 bares, eso es presión baja y generalmente se va al espesor menor, que se corresponde con este schedule o cédula de 40, y ustedes se dan cuenta que a mí hablan de una 40, 80, 160. Pero claro, nuevamente estas normativas van ligadas a las tuberías, y las tuberías tienen muchos diferentes materiales. Aquí por ejemplo me habla de una tubería de acero de carbono, luego me habla de una tubería de acero inoxidable, y eventualmente este schedule es diferente. Aquí se habla de 40, 80, 160, pero luego me pone 5S, 10S, 40S, 80S. El schedule, vuelvo y repito, hace referencia al espesor del material de la tubería. Mayor espesor, mayor presión que podría soportar la tubería. Si ustedes manipulan sustancias a presiones que sean bajas y moderadas, no tienen por qué incrementar el espesor de la tubería, porque a la larga, si ustedes le ponen mayor espesor, obviamente le dan más seguridad, pero eso tiene el efecto de que tal vez la tubería es más costosa.
Y cuando ustedes diseñan un proceso, también tienen que fijarse en la parte económica. ¿Sí? Porque claro, por darle seguridad a mi proceso, tal vez guía al máximo schedule, máximo espesor de la teoría. Claro, un proceso más seguro, pero eventualmente están despreciando recursos, porque tranquilamente podrían trabajar con una teoría de celular corta. Repito, más espesor, más costosa la teoría. Entonces, como les decía, la lógica es que ustedes tienen un diámetro nominal que se caracteriza porque tiene un diámetro exterior determinado y dependiendo del schedule, de la cédula, de la teoría, de la presión de trabajo, ustedes definen el schedule que me establece qué espesor va a tener la tubería. Y si yo tengo diámetro externo y el espesor, yo ya conozco el diámetro interno de la tubería. ¿Qué diámetro utilizo para los cálculos? El diámetro interno, porque ese es el real. Ese es el diámetro que realmente contiene el flujo. ¿Sí? Entonces, en este punto, chicos, si bien es cierto, generalmente hemos trabajado únicamente con diámetro nominal y con diámetro nominal hemos puesto el diámetro de la tubería, ahora sí tenemos que ser más minuciosos y realmente los cálculos los tengo que hacer con un diámetro interno real. Consecuentemente, como resumen, les decía, si ustedes quieren recomendar el diámetro de la tubería, se supone que como es una fase de diseño, en teoría ustedes conocen el balance de masa y el balance de energía. El balance de masa, ¿qué significa? Que yo sé el flujo másico del fluido que quiero transportar. El balance de masa también implica que yo conozco las características del fluido que voy a transportar. Principalmente voy a conocer densidad y viscosidad. ¿Sí? Luego, se supone que si yo quiero hacer un diseño y básicamente ese diseño es recomendar el diámetro de una tubería, juntando densidad con flujo másico, yo ya puedo establecer un caudal. Luego, ¿qué hago? Establezco una velocidad recomendada, ¿no es cierto? Dependiendo del fluido, del tipo de servicio de la tubería. Y caudal con velocidad recomendada me permite calcular el área, y eso significa que ya conozco y puedo proyectar un diámetro. Pero en este punto, este diámetro, ¿no es cierto? Nosotros decía hace un rato, irónicamente tiene que muchos decimales, 4,75 no sé cuánto, pero eso, recuerden, no existe comercialmente. Tengo que ajustar mi cálculo a lo que comercialmente puedo conseguir. Y ahí me voy ¿a dónde? A la parte normativa o tablas. Y me adapto a lo que existe. Es como les decía en la clase anterior, una especie de redondeo, ¿no es cierto? Me voy hacia arriba o hacia abajo. Pero siempre cuidando que la velocidad se encuentre dentro del rango de velocidades recomendadas. Entonces aquí me voy a normas, a tablas y saco que el diámetro interno real. Hago la aproximación. Pero como estoy cambiando el diámetro, tengo que comprobar que me encuentre dentro de la velocidad recomendada. Aquí, regreso acá y compruebo la velocidad recomendada. ¿Sí? Entonces, con este diámetro interno real, ¿qué hago? Calculo el área con este diámetro interno. ¿Sí? Esta área con el caudal, que es fijo, es un dato, esto es inamovible, esto viene del balance de masa, le calculo la velocidad y comparo con la velocidad recomendada, sobre todo si se encuentra en el rango que yo tengo como variable a tomar en cuenta. ¿Sí?
Si no estoy dentro de la velocidad recomendada, tengo que modificar ligeramente, ¿no es cierto? Irme al siguiente diámetro que me establece. Pues aquí, chicos, tienen mucha libertad. No existe una única respuesta porque estamos trabajando con un rango de velocidades. En este problema vamos a trabajar. Me voy a despreocupar de la bomba, eso ya vamos a verlo más luego. Lo único que necesito en este punto es recomendar o establecer qué diámetros de tuberías necesito para este problema. ¿Sí? Se ve que la respuesta ya está escrita acá. Vamos a ver que realmente coincide con los datos que ya he puesto por delante. Lo que les decía, cuando yo quiero recomendar diámetros, necesito información de qué, de lo que voy a transportar. Por eso aquí me dice que voy a transportar 13.300 kilogramos hora de un fluido, que es tolueno 30 grados centígrados. ¿Sí? Y más o menos el esquema de transporte es este. De alguna forma ustedes podrán, mediante planos de información, lo que fuese, visualizar dónde inicia y dónde finaliza el transporte. U otra especificación en cuanto a lo que quieren transportar. Pero en este punto, por lo pronto, lo que yo necesito es definir qué diámetros tengo antes y después de la bomba. Consecuentemente, en la tabla anterior, aquí tendré que ver velocidad recomendada a nivel de succión y descarga de bomba. Tengo información del caudal que voy a transportar y el fluido. Eso, repito, no es más que información procedente del balance de masa. Rápidamente, chicos, busquemos por favor información de la viscosidad y la densidad del tolueno a 30 grados centígrados. Tenemos datos de viscosidad y densidad del tolueno a 30 grados centígrados. La densidad dice que es 857,4 kilogramos por metro cúbico. 857,4 kilogramos por metro cúbico. La viscosidad Y 5,17 por 10 a la menos 4 pascal segundo. Tenemos el dato del flujo másico. Este flujo másico con la densidad, les decía, me permite obtener el caudal. Pues aquí lo que vamos a hacer es dividir este flujo másico para la densidad. Y voy a aprovechar para también pasar o obtener el caudal de metros cúbicos posible. ¿Cuánto nos daría este caudal?
caudal me da cuánto? Unos 55 metros cúbicos segundo. ¿Sí? ¿Están seguros de eso? Ojo, estoy haciendo el cálculo incorporando factores de conversión para que yo obtenga un caudal en metros cúbicos segundo. 4,31 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Pues ya tengo el caudal, ¿sí? Con este caudal, ¿qué voy a hacer? A ver qué diámetros necesito en succión y en descarga, están utilizando, este enfoque de velocidades recomendadas. La viscosidad del tolueno 5.17 por 10 a la menos 4 es incluso hasta menos viscoso que el agua, consecuentemente es un fluido de baja viscosidad. Y para un fluido de baja viscosidad, ¿sí? Yo tenía para aspiración o succión de bomba, la recomendación está entre 0,6 y 0,9 metros segundos. Y para descarga o impulsión, el rango está entre 1,5 y 2,5 metros segundos. ¿Sí? Ustedes claramente se dan cuenta que estas velocidades recomendadas básicamente me direccionan a que en succión yo tenga un diámetro de tubería mayor que en lo que es en descarga. ¿Por qué? Porque las velocidades o estos rangos de velocidades así me permiten visualizar. En aspiración tengo menor velocidad que en descarga y eso es consecuencia de que aquí tendré mayor diámetro que lo que es la descarga. Es algo que generalmente ustedes van a visualizar en sistemas, en redes de tuberías que tengan bomba. El diámetro de succión es mayor que el diámetro de descarga. ¿Okay? Ahora bien, con esta consideración de que succión y descarga van a tener diámetros diferentes, ¿no es cierto? Vamos a ver qué diámetros necesito. En este punto, chicos, la metodología que ustedes pueden aplicar es muy variable. Uno, pueden ustedes establecer cualquier velocidad dentro del rango. Si en aspiración necesito velocidades entre 0,6 y 0,9, puedo tomar un valor medio, ¿no es cierto? Puede ser 0,75, 0,8. O ustedes pueden irse a los extremos, 0,6 o 0,9. Pero, ojo, si ustedes se van hacia los extremos, deberán de recordar que la aproximación para un diámetro que comercialmente exista deberá de ajustarse a estos rangos de velocidad. ¿Sí? Entonces, voy a irme al extremo inferior. Entonces me voy a lo que es aspiración. Voy a tomar mi velocidad recomendada igual a 0,6 metros por segundo. Y con esta velocidad y el caudal calculo el área. Entonces el área va a ser igual a ¿qué? Entonces, el caudal es un dato que ya lo calculamos anteriormente, dividido para la velocidad recomendada que acabo de establecer, me permite calcular el área. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto les da? 7,18 por 10 a la menos 3. 7,18 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y esto, recuerden, es un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado y calculo el diámetro. ¿Okay? Pues el diámetro va a ser la raíz de 4 veces del área dividido para pi y todo eso raíz cuadrada.
¿Qué diámetro nos da? ¿Cuánto? 0. 0,096. ¿Sí? Entonces, tengan presente este dato. Primero me fui por aspiración de bomba. El rango de velocidades es entre 0,6 y 0,9. Me fui al límite inferior 0,6 metros por cada segundo. Con el caudal que era dato, obtuve el área y esa área me permitió obtener un diámetro 0,096. Lo siguiente es verificar si ese diámetro existe comercialmente, lo cual no siempre ese es el caso. Como estamos manipulando tolueno y es de esperarse que los rangos de trabajo sean moderados, pequeños, pues no me complico mucho, me voy a cédula 40. ¿Sí? Entonces identifico un diámetro que se corresponde un poco con el que acabo de calcular, 0,096. ¿Dónde está ese? 96. No existe un diámetro tan pequeño, consecuentemente tendría que irme a la primera opción, ¿no es cierto? Tengo 15,76, diámetro nominal de 15 milímetros, diámetro interno 15,76. 96. Ah, 0,096 metros, ¿cierto? 10 milímetros, ¿cuánto es? 6. Pues ahí sí tendríamos que irnos por aquí. ¿Sí? Entonces, el diámetro que acabo de calcular está entre 77, 92 y 102, que comercialmente y nominalmente existen. Aquí viene la fase de redondeo, pero recuerden, yo me fui por el umbral inferior, 0,6. ¿Qué significa? Que yo no puedo bajarle la velocidad, es decir, no puedo disminuir el diámetro. Más bien tengo que irme hacia un diámetro superior, perdón, un diámetro inferior para que suba la velocidad. ¿Sí? Recuerden, estoy trabajando con el umbral inferior 0,6. ¿Sí? Si yo cambio el diámetro, no puedo irme hacia un diámetro superior. ¿Por qué? Porque eso hará que la velocidad baje. Yo ya estoy en el umbral inferior. Consecuentemente, debo de procurar que la velocidad suba y por eso tengo que incrementar el diámetro. Entonces, si yo saqué 0,096, lo que a mí me sirve es 77,92. Entonces, me voy hacia 0,7792 como diámetro de la tubería. Pues sería 0,07792. Una vez que hice la aproximación, me acoplé a lo que comercialmente existe, recalculo la velocidad para ver si me encuentro dentro del rango de velocidades recomendadas. Ahora sí calculo el área real. ¿Cuánto nos da? 4,77. Y con esto calculo la velocidad real, que sería el caudal. ¿Cuánto sería el caudal? 4,31 por 10 a la menos 3. 4,31 por 10 a la menos 3. Sí.
¿Vio? ¿90? Entonces está dentro de mi rango de velocidades porque está entre 0,6 y 0, ¿sí? Tal vez esta es la ventaja de trabajar con los límites ya sea superior o inferior, que me permite ver hacia dónde me puedo mover. Porque si yo trabajo con una velocidad entre el rango, pues ahí tendría que discriminar y posiblemente pueda irme hacia arriba o hacia abajo, pero ahí no podría ver claramente cuál es el resultado, ¿sí? Pues aquí me fui por el umbral inferior, 0,6 como velocidad recomendada, calculo el diámetro. Si quiero mantenerme en el rango de velocidad recomendada, la velocidad tiene que subir porque estaba del umbral inferior. ¿Eso qué significa? Que tengo que bajar el diámetro que yo utilicé o que yo calculé utilizando 0,6 de velocidad recomendada, ¿sí? Entonces, en la teoría de succión, voy a utilizar esta teoría, diámetro nominal 80 milímetros, que tiene un diámetro interno real de 77,92. ¿Sí? Ustedes le pueden poner ahí que el diámetro de succión va a ser una teoría de 80 milímetros, cédula 40. Ahora nos vamos para la teoría de descarga. ¿Sí? 1,5, 2,5 metros segundos de velocidad. Entonces yo voy a poner una velocidad recomendada. Ahora me voy a ir para el umbral superior, 2,5 metros por cada segundo. Se repite el trabajo, voy a calcular el área. 431 era el total. Sí. Dividido para la velocidad, ¿cuánto me va a estar ahí? 1,72 por 10 a la menos 3. 1,72 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y con esto calculo el diámetro. ¿Qué diámetro me da? $0,047. 0,047 metros, esto es 47. ¿Sí? Entonces, ojo, para la descarga de bomba, para la impulsión, la velocidad recomendada está entre 1,5 y 2,5. Yo tomé como velocidad recomendada el límite superior, 2,5 metros por cada segundo. Hice los cálculos y saqué este diámetro. Tengo que comprobar si existe este diámetro, ¿no es cierto?, comercialmente, cosa que ustedes se habrán dado cuenta es difícil de que ocurra. Consecuentemente tengo que encontrar ese diámetro que me permita tener la velocidad recomendada. Pero en este caso me fui al límite superior. Cuando yo haga la aproximación de diámetros, ¿qué tengo que conseguir? Que la velocidad baje, más no que suba. Y para que la velocidad baje, ¿qué tengo que hacer? Subir el diámetro. Entonces me voy a las tablas. Me voy a tablas, ¿no es cierto? Y veo un diámetro interno de ¿cuánto? 44 milímetros. 47. 44. 47. Estaría acá, ¿no es cierto? Entonces les decía, mi aproximación tiene que irse hacia un diámetro mayor porque eso conseguirá que baje la velocidad. Si me voy hacia 52, la velocidad va a subir.
y saldré fuera de rango. Entonces me voy hacia 26,64. Me dijeron 47, ¿no es cierto? Sí. Ah, perdón, sí, entonces me voy hacia 40. ¿Sí? Les decía, me fui hacia 2,5 metros por cada segundo. Es la velocidad máxima que tiene que tener mi fluido. La velocidad tiene que bajar más no que subir, porque si ustedes hacen el cambio y producto de ese cambio la velocidad les sale 2,57, están fuera de rango. Entonces, como estoy en el límite superior, mi velocidad y puede bajar más no subir. ¿Cómo baja la velocidad? Un diámetro mayor. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, me quedo en 52. ¿Sí? Nos vamos a 52,48, rehacemos el cálculo, pero lo importante es que verifiquemos que la velocidad efectivamente se encuentre en ese valor. Nos vamos a 52,48. ¿Cuál sería el área con este nuevo diámetro? Por 10 a menos 3. ¿Cuánto nos da la velocidad? Entonces nos da una velocidad de 1,99 metros por cada segundo que se encuentra dentro del rango de velocidades. ¿Sí? Lo repito, ustedes tienen un rango de velocidades. En ese rango pueden ustedes, como punto de partida, tomar cualquier valor. Pero esa metodología tal vez haría que no puedan ver claramente qué paso deben de seguir cuando hagan la aproximación. Tal vez es mucho más fácil que yo me vaya a los extremos, ¿no es cierto? Al límite inferior o al límite superior, porque eso me permite a mí identificar qué tengo que hacer en la aproximación, si bajar o subir el diámetro. Pero siempre, chicos, comprueben esto, que cuando ustedes vean o utilicen el diámetro que nominalmente existe, siempre trabajen con el diámetro interno real. Y con ese diámetro interno verifiquemos que la velocidad se encuentre dentro del rango de velocidades recomendadas. ¿Sí? Entonces aquí, para succión, nos quedamos con 80, cédula 40, y para descarga nos quedamos con 50, cédula 40. Esas serían las tuberías o los diámetros de tuberías que ustedes deberían de utilizar. Repito, en succión, ...80, cédula 40... y nos quedamos con 50, ¿no? Sí. Entonces, a nivel de succión, una tubería de 80 milímetros de diámetro nominal, cédula 40, y en descarga, una tubería de diámetro nominal 50 milímetros, cédula 40.
Claro, aquí estas especificaciones tienen que ver con normativas que tal vez utilizan pulgadas como diámetros nominales, pero 80 milímetros más o menos es el equivalente a 3 pulgadas y 50 milímetros es el equivalente de 2 pulgadas. Y depende mucho la normativa que vayan a utilizar. Lo siguiente pues lo podrían calcular sin ningún problema, como ya conocen los diámetros de las tuberías, podrían estimar la fricción que ocurriría en una de las tuberías. Está pidiendo que calculen en la de la aspiración acá, teniendo presente que tenemos 6 metros de longitud. Como ya tienen el diámetro, ya tienen la velocidad, con eso calcularían el factor de fricción de Fanning con el número de Reynolds, rugosidad relativa, y podrían estimar la fricción en la tubería de aspiración o de succión para 6 metros. ¿Sí? Esta parte de recomendar o seleccionar diámetros de la tubería no es nada de otro mundo. Lo único que hacemos es, en base a velocidades recomendadas, y complementar los cálculos con normas. Porque yo necesito establecer y ejecutar los cálculos con un diámetro interno, no con diámetro nominal. ¿Sí? Entonces complementamos la información, los cálculos con tablas, y necesito que la velocidad del fluido esté dentro de velocidades recomendadas, pero repito y recalco, el diámetro tiene que ser el diámetro interno real. ¿Sí? Lo siguiente como parte aplicativa es cómo podemos estimar la potencia de una bomba, y para ello no es más que aplicar la ecuación general de Bernoulli. En este punto nosotros queremos transportar fluido desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Sí? El transporte o la movilización de ese fluido muchas de las veces requiere que el fluido cumpla con ciertos requisitos de ¿qué? De presión. Ustedes han visto que hemos trabajado en problemas de los cuales les he dicho, necesito transportar fluido entre 2 tanques, que pueden estar abiertos o pueden estar cerrados. O en ocasiones les he dicho, necesito que la presión y la descarga tenga este valor. ¿Eso qué significa? Que el fluido necesita cumplir con requisitos de presión. ¿Qué más? El fluido siempre se moviliza con un caudal, que es sinónimo de ¿qué? De velocidades, energía cinética. En ocasiones necesito cumplir con ¿qué? Con diferencias de posición y de altura. Y lo que es no negociable es que indistintamente de los requisitos de movilización siempre existirá fricción. El simple hecho de que el fluido se mueve por la tubería significa que pierde energía de forma irreversible por fricción. Y adicionalmente, las tuberías tienen accesorios, y también estos accesorios tributan o contribuyen a que pierda más energía irreversible por efectos de fricción. Consecuentemente, cuando ustedes transportan fluido, necesitan presión, energía cinética, energía potencial, y compensar la fricción que de forma irreversible se pierde en ese transporte. Consecuentemente, en ocasiones el balance no va a cuadrar, necesitaré energía adicional, energía extra, y eso viene ¿de dónde? ¿Sí? Lo repito, para que el fluido cumpla con todos los requisitos para ese transporte a nivel de energía de presión, energía cinética, energía potencial y pérdidas por fricción, muchas de las veces yo necesito complementar la energía mediante la energía que proporciona una. Por eso le pongo el término adjetivo.
Si yo quiero estimar y predecir la potencia de la bomba que necesito para un determinado transporte, y claro, necesito la participación en la bomba, el término HT deberá estar presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si voy a tener un sistema de transporte, ¿no es cierto? Que fuese. Gráficamente ustedes verán que la bomba está presente si es que el esquema la representa. ¿Sí? Y si ustedes quieren, podemos irnos por el hecho de que aísla únicamente la bomba, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que numéricamente, cuando ustedes apliquen el balance, el HT va a tener un determinado valor. ¿Sí? O si ustedes lo quieren ver acá, si ustedes aíslan la bomba, antes y después de la bomba, las presiones van a ser diferentes. ¿Sí? Necesariamente. Esta bomba lo que está haciendo es, repito, compensar y dar energía que si no existiese la bomba haría falta. Y desde la lógica de presiones, necesariamente si ustedes ponen un manómetro antes y después de la bomba, obviamente que las presiones van a ser diferentes. Pero ¿qué creen que va a pasar aquí? ¿Qué pasará ahí? ¿En dónde es mayor? Porque de cajón las presiones tienen que ser diferentes. Pero la presión antes es mayor que la presión después, o la presión después es mayor que la presión antes. Pues generalmente o casi siempre lo que pasa es que la presión en la descarga será mayor que la presión en la succión. ¿Por qué? Porque está dando energía. Y ojo, ustedes podrían calcular esa presión, ¿cómo? ¿Cómo calcularían esa presión en la succión de la bomba? Simplemente es la aplicación de la ecuación general de Bernoulli entre punto 1 y un punto antes de la bomba, y ustedes podrían calcular la presión en la descarga lo mismo, haciendo un balance entre acá y un punto después de la descarga. Y de hecho, chicos, eso ustedes harán cuando vean y estudien en operaciones de teorías 1, si mal no recuerdo, lo que es cambio de líquidos. Y ustedes ahí emplearán ciertas denominaciones, terminologías que vean, por ejemplo, carga neta de succión, carga neta de aspiración. Calcularán algo que se conoce con el nombre de SNPH, carga neta positiva de succión o carga neta positiva de aspiración. Pero en definitiva, no es más que aplicar la ecuación general de Bernoulli en ciertos puntos que les permita a ustedes levantar cierta información. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Sea que ustedes hagan un balance global o aíslen únicamente la bomba, ustedes se dan cuenta claramente de que tienen información para que calculen el valor numérico del HT. ¿Sí? Pues tendrá un valor numérico que le voy a poner un H. Si ustedes trabajan en el sistema global, ¿no es cierto? Tendrán información de esto, de esto, de esto, y esencialmente el signo del término HT es negativo. ¿Sí? Si es negativo, pasa al otro lado de la ecuación como positivo. Eso significa que el HT no es más que la sumatoria de todo esto. Ojo, el HT nunca es negativo en términos globales, solo en el balance, ¿sí? Porque es una energía que ustedes tienen que suplir extra para que el balance cuadre, le ponen signo negativo.
pasa al otro lado y el HT formalmente es positivo. ¿Sí? Pero es un signo, es un valor. Si nos vamos por el tema de que tengo una diferencia de presiones, aquí será P2 menos P1 sobre densidad de gravedad. Pero físicamente es un valor numérico. Pero, ¿sí? Este HT tiene que visualizarse como energía, unidades de qué? De potencia. Entonces, ¿cómo hago la conversión? Aquí viene un poco lo que les decía alguna vez. La ecuación general de Bernoulli puede expresarse en varios tipos de unidades. El más habitual es que yo utilice cada término como ¿qué? Como unidad de longitud, como cargas. Podría yo también expresar cada término como presiones. Pero también yo podría representar cada término de la ecuación de Bernoulli como ¿qué? Como energía. Pero energía por unidad de masa. ¿Cómo haría yo esa conversión? Fíjense, voy a tomar como referencia únicamente la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Cuando yo utilizo esta ecuación, ¿qué unidades están detrás de la energía cinética? ¿Sí? Entonces, yo podría únicamente como símil recordar que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero yo les decía, la lógica es que también yo puedo escribir cada término de la ecuación de Bernoulli como energía por unidad de masa. ¿Cómo consigo eso? Pues simplemente veo qué unidades tendría si es que únicamente o técnicamente yo a cada término de la ecuación de Bernoulli le multiplico por la gravedad. ¿Sí? ¿Qué unidades voy a tener ahí? Y eso se corresponde con energía por unidad de energía masa. ¿Sí? Que es energía específica. Entonces, la idea sería que si este HT está en unidades de longitud, yo le multiplique por la gravedad. ¿Sí? ¿Y ahí qué tendría? Energía por unidad de masa. Luego, para que vaya construyendo las unidades de potencia, ¿qué haré? Me voy a multiplicar por el flujo másico. ¿Okay? Entonces, si yo ya le multiplico por el flujo másico, ¿qué tengo ya? Energía por unidad de tiempo. ¿Y energía por unidad de tiempo qué es? Es potencia. Por lo tanto, si yo ya calculo el HT, lo único que voy a hacer es multiplicarle por la gravedad y multiplicarle por el flujo másico y ya tengo la potencia. Pero aquí tengo que incorporar un factor de corrección. ¿Por qué? Porque el cálculo que yo acabo de efectuar es la energía que requiere el sistema, el fluido, para que pueda irse de punto 1 a punto 2 bajo el complemento de ¿qué? De una bomba. Pero la bomba tiene que dar el fluido. Sin embargo, la bomba es un dispositivo mecánico que tiene muchos componentes. ¿Sí?
Adicionalmente, la bomba para que funcione muchas de las veces necesita de qué? Del aporte de energía eléctrica. Entonces, hay muchas ineficiencias que hacen que eventualmente la bomba no suministre y traslade toda la energía que tiene. Pero yo debo de asegurar que el fluido reciba esta energía. ¿Sí? Pero, repito, la bomba muchas de las veces no convierte de forma eficiente toda la energía debido a que tiene múltiples componentes. Primero, viene una energía eléctrica que va hacia la bomba. Esa energía eléctrica tiene que convertirse en energía mecánica. Y esa energía mecánica muchas de las veces tiene que trasladarse hacia energía de movimiento. Y ese traspaso y conversión de distintas formas de energía tiene que pérdidas energéticas. Y esas pérdidas energéticas muchas de las veces se lo traslada a nivel de un concepto que se conoce con el nombre de eficiencia de la bomba. ¿Sí? Entonces, yo repito, debo asegurar que mi fluido reciba esta energía. Pero si yo tomo en cuenta la eficiencia de la bomba, la potencia real de mi bomba va a ser que lo que acabo de calcular dividido para la eficiencia de la bomba. Porque si es que hay pérdidas, ¿sí?, por la ineficiencia de la bomba realmente tiene que tener más potencia, ¿no es cierto?, para compensar un poco estas pérdidas debido a la ineficiencia. Y por eso le estoy dividiendo o incorporo este concepto de que tiene que ver con eficiencia, y la eficiencia es inferior a la unidad. Si divido algo para un valor que es inferior a la unidad, el resultado es mayor que el valor original. Consecuentemente, ¿sí?, por lo pronto en este punto vamos a utilizar esta fórmula para estimar y calcular la potencia de la bomba. Calculamos el HT, le multiplicamos por la gravedad, multiplicamos por el flujo másico, y hay que tener presente la eficiencia de la bomba. Un valor típico de nivel de eficiencia es del 75%. Entonces, casi siempre, salvo que yo les diga lo contrario, ustedes pueden utilizar una eficiencia del orden del 75%. ¿Sí? Cuando ustedes ya vean bombeo de líquidos, verán cómo pueden estimar y calcular de mejor forma la eficiencia, porque la eficiencia depende de qué, depende del caudal que ustedes están movilizando. En una de las clases habíamos hecho un problema en el cual les pedí que calculasen la curva característica del sistema. Cuando ustedes ya tienen la bomba, pueden hacer lo mismo. Y en ese caso les decía, la curva característica del sistema es ver cómo cambia este HT en función de qué, en función del caudal. Porque a la larga, ¿sí?, si ustedes modifican el caudal, es distinta la energía que tiene que tener el fluido. Por balance ustedes pueden darse cuenta de eso. Si yo cambio, sobre todo la energía cinética, es más que obvio que el HT va a cambiar. Consecuentemente, la curva característica del sistema es ver cómo cambia este HT en función del caudal. ¿Sí? Luego, si ustedes quieren establecer el punto de operación de la bomba, les decía, tienen que complementar la curva característica del sistema con la curva de la bomba. Porque la bomba es un dispositivo mecánico cuyo funcionamiento también depende del caudal que vaya a transportar. Y tiene una curva característica. Se juntan la curva del sistema y la curva de la bomba y se van a intersecar en un punto, y ese es el punto de operación de la bomba. La bomba tiene otras curvas. ¿Por qué? Porque la bomba, repito, tiene muchos elementos mecánicos. Uno de ellos tiene un impulsor, un rodete, cuya velocidad de giro puede ser variable. ¿Sí? Puede girar, o sea, 1500 RPM, 2000, 5000, 7000, 10000 RPM. Y esos distintos, o esas distintas velocidades de giro se asocian con capacidades diferentes de impulsión de la bomba, y también se corresponden con eficiencias diferentes. Ustedes van a juntar muchas curvas de la bomba con el sistema, y en función del caudal que ustedes vayan a movilizar podrán encontrar de forma más exacta la eficiencia de la bomba.
Pero por lo pronto, repito, un valor típico de la eficiencia de la bomba está en el orden del 75%. Como ustedes se dan cuenta, no es nada del otro mundo, no es más que hacer el balance, calcular el HT. Ese HT le multiplicamos por la gravedad del flujo másico, esa sería la potencia que tiene o la energía que tiene que recibir el fluido. ¿Sí? Pero hay que tomar en cuenta la eficiencia de la bomba y por eso y esto me permitirá a mí calcular y estimar qué potencia de bomba necesitaría para un determinado sistema. Aquí, ojo con las unidades, si trabajamos en el sistema internacional la potencia está en ¿qué? En vatios o kilovatios, pero hay otras unidades de potencia que tal vez son más comunes que los kilovatios, que pueden ser que los famosos HPs. Estos tendrán que ver equivalencias en las distintas formas de energía. ¿Sí? Otra forma en la cual también se especifica la potencia de una bomba puede ser también caballos. ¿Sí? Entonces, tienen que ver un poco las equivalencias en las distintas formas de energía. Antes que se me pase, un aspecto importante. Un término frecuente que se utiliza a nivel de bombeo de líquidos es que ustedes tienen que evitar que la bomba cavite. Seguramente a nivel de corrosión ya estudiaron y analizaron y entienden qué es la cavitación. La cavitación obviamente que es una forma de corrosión, ¿no es cierto? Pero físicamente, ¿qué representa, qué implica la cavitación? Algo similar ocurre acá cuando ustedes trabajan en lo que es bombeo de líquidos. Y la cavitación se analiza únicamente en lo que tiene que ver en la succión. ¿Qué está pasando? El fluido se está movilizando desde el tanque, tiene que llegar a la bomba. Esa movilización que implica que el fluido se mueve a través de la tubería. La tubería tiene accesorios, no lo estoy representando, pero lo que quiero que entiendan es que ahí existe fricción. Físicamente la fricción, ¿cómo se entiende? Como una caída de presión. Consecuentemente, el fluido, cuando va desde el tanque hacia la tubería, experimenta fricción y va perdiendo presión. Ojo, va perdiendo presión. Y puede llegar a un punto en el cual la caída de presión haga que la presión que tiene el fluido esté en valores cercanos a la presión de vapor, a la temperatura de transporte. Si pasa eso, ¿qué ocurre, chicos? Si la caída de presión, repito, hace que la presión caiga a valores cercanos a la que tiene el fluido, a la temperatura de operación, básicamente eso hace que estemos en una condición en la cual el cambio de fase es inevitable. Si ustedes ven tablas de vapor y ven la presión de vapor que tiene el agua a 20 grados centígrados, van a tener un valor determinado de presión. Y puede darse el caso de que por transporte la presión caiga tanto que llegue a ese nivel. Si llega a ese nivel, el cambio de fase es inevitable. El simple hecho de que ustedes tengan agua a 100 grados centígrados, ¿qué significa? Sobre todo a nivel del mar, que el agua está cambiando de fase. Aquí, repito, puede ocurrir ese escenario. Se transporta el fluido por la tubería y cae la presión, y esa caída de presión puede hacer que la presión esté en valores cercanos a la temperatura o a la presión de vapor a esa temperatura. Si ocurre eso es cambio de fase. Y va a pasar que el fluido aquí va a pasar de líquido a vapor. Y ese cambio, ¿qué significa?
Si ustedes se han dado cuenta y han leído, o les invito a que lean cuál es el cambio de volumen que tenemos de 1 mililitro de agua al equivalente en vapor, eso a veces llega a un valor equivalente a 100 veces. 1 ml de líquido es aproximadamente equivalente a 100 ml de vapor. ¿Y eso está pasando en dónde? En los componentes internos que tiene la boca. Y eso origina que la cavitación, que a la larga es un desgaste mecánico que va a repercutir en qué? En el funcionamiento. Y eso, chicos, ustedes tienen que evitar cuando trabajen con agua. Por eso en su momento ustedes van a calcular el famoso CNPA, la carga neta positiva de succión de aspiración, que no es más que calcular, ¿sí?, todo lo que tiene que ver a la fricción en este punto en unidades técnicas. Y lo que se hace muchas de las veces es asegurar que la carga neta positiva de succión que me dé la bomba sea superior al que necesita el sistema para evitar que la cavitación no se presente. ¿Sí? Eso lo verán de forma más detenida cuando vean bombeo de líquido, pero lo que quiero que entiendan es por qué puede aparecer la cavitación. La fricción hace que caiga la presión, ¿sí? Eso es algo implícito cuando el fluido se mueve por la tubería. Pierde presión el fluido por efectos de la presión. Pero esa caída de presión puede hacer que la presión que tenga el fluido esté en valores cercanos a la presión de vapor, a la temperatura del tanque. Si pasa eso, el cambio de fase es inmediato. Porque el cambio de fase es cuando la presión total es igual a ¿qué? A la presión de vapor a una determinada temperatura. ¿Sí? Si ustedes están a nivel del mar, ¿sí?, y tienen una presión de una atmósfera a 100 grados centígrados, ¿qué pasa? Que el agua cambia de fase. Eso es termodinámico, eso es inevitable. Consecuentemente, ustedes a toda costa deberán de asegurar que eso pase.